Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Griselda Cavaliere, soy miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE Provincia y mi origen es el Instituto de Previsión Social, mi lugar de trabajo, soy trabajadora del Estado. Y en cuanto a la participación en el Instituto de Estudios de ATE Provincia, estoy en la parte donde abordamos lo relativo al presupuesto provincial y a los distintos temas que tienen que ver con las paritarias provinciales y el tema del salario. Soy paritaria provincial en las negociaciones colectivas en la provincia de Buenos Aires y por ahí lo que quería abordar, en consonancia con lo que expresó Danielo al principio de la charla y lo que recién estaba diciendo Daniel, tiene que ver con el conocimiento de los trabajadores. O sea, la apuesta de ATE, como decía Daniel, desde ATE Nacional y desde ATE Provincia, es una apuesta a romper con los esquemas, romper con lo establecido. Eso ATE lo hace desde la organización sindical, desde la organización política. Por lo tanto, también desde el lugar del conocimiento. Los trabajadores producimos conocimiento, tenemos conocimiento, que como decía Daniel, pueden estar dentro del marco de lo que está académicamente establecido, del lugar de los expertos socialmente reconocidos. Pero ese es un lugar donde la academia y los lugares tradicionales y conservadores siempre quisieron poner al trabajador para dejarlo que se ocupe de determinados aspectos y afuera de la gran mayoría de los temas que hacen a su vida diaria y a toda su vida. Porque es muy importante que nosotros como trabajadores, por eso yo hablo desde el lugar del trabajador, desde el lugar del sindicato, abordemos y encaremos la investigación y encaremos los temas que hacen a la vida cotidiana de todos y a la vida del país. Porque cada uno tenemos distintos mundos de representaciones. Sobre un determinado tema, cada sector social tiene un mundo de representaciones sobre ese tema diferentes que otro. Y sobre un mismo tema, sobre una misma política, cada uno desde nuestra historia de vida, nuestra historia laboral, el lugar que ocupa en la sociedad, política, económicamente, socialmente, tiene una mirada diferente de cada uno de los temas. Ahora, el lugar del trabajador estatal es un lugar muy complejo, porque nosotros como trabajadoras estatales estamos en un lugar donde se aplican las políticas públicas que el trabajador estatal no diseña. Las políticas públicas que el trabajador estatal ejecuta o tiene que ejecutar no las diseñó ni fue parte de ese diseño. Es un proyecto de gobierno, como decía Daniel, no del Estado, sino de los que administran circunstancialmente el Estado, que es el gobierno. En eso nosotros tenemos miradas definidas de qué es para nosotros el Estado, de qué es el gobierno y de qué son las políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que abordar ese mundo de representaciones que tenemos los trabajadores estatales, que no es el mismo mundo de representaciones que tienen otros trabajadores, aún siendo trabajadores formales, pero del sector privado, y mucho más de quienes no tienen trabajo. Por lo tanto, me quiero detener en eso, de que es muy importante que nosotros como trabajadores estatales podamos abordar eso. Y eso es una invitación específica para los trabajadores estatales, para que podamos hacer eso y pensar el Estado
y pensar el gobierno. Nosotros siempre analizamos, o por lo menos estamos tentados de analizar, el estado de las políticas públicas como están diseñadas, obviamente no por nosotros, sino por quien está administrando el Estado. Ahora, nosotros tenemos que dar vuelta a eso y diseñar las políticas públicas y diseñar una forma de organización del Estado y diseñar una forma de organización del gobierno que a nosotros nos parezca que es la que es mejor para nosotros y para el resto de la población. Y es un lugar muy complicado porque generalmente caemos en tratar de analizarlo como está, y lo analizamos como está, y hacemos una ilustración de lo que está, pero nos cuesta, lo digo sinceramente, nos cuesta como organización, nos cuesta como trabajadores repensar el Estado, repensar el gobierno, repensar las políticas públicas para dar las vueltas y para que esas políticas favorezcan a las mayorías populares. Para eso yo creo que un primer paso es abordar el mundo de representaciones que tiene el trabajador estatal, que es particular, que tiene que ver con su historia laboral, que tiene que ver, por ejemplo, con que tiene un trabajo con estabilidad y que el resto de los trabajadores no lo tienen. Circunstancias que favorecen a la vida del trabajador, pero que a su vez los hacen mirar a los distintos temas de diferentes formas. Para abordar desde el trabajador estatal la problemática de las organizaciones sociales con el que tiene un vínculo cotidiano, porque el trabajador estatal está en un organismo donde se aplican políticas sociales, está en contacto diario con las organizaciones sociales y con los que son los destinatarios de esas políticas. Pero a su vez su vida laboral, su historia de vida es muy diferente de quién es el destinatario de la política pública. Y así en varios sectores, no solamente es exclusivo de ese lugar. Por lo cual es muy importante abordar ese mundo de representaciones que tiene el trabajador estatal sobre determinados aspectos, sobre determinados temas. Esa sería una primera aproximación que para mí sería muy importante, creo que de abordar eso. Entendiendo al trabajador estatal, entendiéndonos a nosotros mismos y qué pensamos y qué sentimos de cada uno de los temas, nos va a hacer un mejor camino para poder abordar las distintas temáticas que atañen a toda la población. Ese es un primer punto. Y después, con respecto a la parte, digamos, que nos toca a nosotros en este sector, digamos, en estas políticas públicas, ese gobierno que administra el Estado tiene un proyecto político. Ese proyecto político está plasmado a través de un presupuesto. Nosotros vemos todos los años el presupuesto tanto nacional como provincial o como en los distintos municipios, como algo dado, como algo que es lo que hay, pero ese presupuesto es un proyecto político. Un proyecto que determina quiénes ganan y quiénes pierden. Y en ese proyecto político nosotros como trabajadores del Estado también estamos de dos maneras. Una, porque eso que está plasmado ahí, esas políticas públicas que están plasmadas ahí, las ejecutamos los trabajadores estatales. Y otra, porque somos destinatarios de esas políticas estatales. O sea, es por doble vía. Y nosotros como organización gremial tenemos una posición sobre ese presupuesto provincial, sobre esa distribución que representa el presupuesto provincial, que es absolutamente injusta, que es absolutamente reducida. Hoy el presupuesto de la provincia de Buenos Aires
cerca del 12% de lo que es el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires. Es lo que produce la riqueza de toda la provincia, ese Producto Bruto Geográfico que mide la producción. El presupuesto provincial, o sea, lo que el gobierno destina a sus políticas públicas, solamente es cerca del 12%. Es decir, el 88% se discute y se organiza en el mercado privado, en los sectores privados, donde no incide directamente el gobierno. No digo el Estado porque digo el gobierno porque el que administra y el que define es el gobierno. Y nosotros todos los años, como ATE, presentamos y analizamos el presupuesto y analizamos el sistema tributario y analizamos la coparticipación en función de cómo está, digamos, de lo vigente que tenemos hoy. Y hacemos nuestras críticas y hacemos nuestros aportes. Pero hay un desafío mayor, que es el que nosotros creo que tenemos que abordar y a lo que nosotros estamos convocando. Cuando nosotros discutimos el presupuesto provincial, cuando discutimos en una paritaria los salarios, cuando discutimos la distribución de la riqueza, decimos por qué está mal, a quiénes perjudica y a quiénes beneficia. Pero nosotros, para dar vuelta a eso, para repensar el Estado, para repensar un proyecto de gobierno, tenemos que tener otras propuestas, ir un poco más allá. Tenemos que poder proponer y poder tener una política sobre cómo decimos nosotros que tienen que ser las políticas públicas, cómo decimos nosotros que tiene que ser la distribución del ingreso, cómo decimos nosotros que tiene que ser un sistema de coparticipación más justo y más equitativo. ¿Cómo tenemos que decir nosotros que este sistema tributario regresivo se vuelva en progresivo? ¿Cómo? ¿En qué aspectos? ¿A través de qué políticas? ¿A través de qué grupos económicos tenemos que tocar? Hoy la realidad económica, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del país y del mundo, es mucho más compleja. Se vuelve cada día más compleja. Y nosotros tenemos que ser muy creativos. En economía hay diferentes teorías y se pueden analizar, cada hecho económico se puede analizar con varias teorías que existen, que ya están escritas y que dan un determinado resultado. Nosotros tenemos que animar a crear otras, porque las diferentes teorías, en su gran mayoría, no atienden lo que nosotros queremos. Están escritas por otros y están mirando a otro mundo que no es nuestro mundo, principalmente que no es América Latina, principalmente y menos nuestro país y la complejidad de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotros podamos pensar las políticas públicas desde ese lugar, sin preconceptos, sí con teorías, las teorías existen, pero animarnos a pensar las propias, animarnos a pensar nuestro propio camino como trabajadores estatales. Y siempre quiero volver a ese lugar, al del lugar del trabajador estatal, porque el trabajador estatal que ejecuta la política pública, que no diseñó, que no pensó, que no participó de ese proyecto, a su vez es un trabajador en la provincia de Buenos Aires que tiene gran parte de su salario en negro, que tiene precarización laboral, que el salario que percibe lo mete en la pobreza todos los días. Ese trabajador estatal tiene que pensar las políticas públicas y eso incluye sus condiciones de trabajo. Un trabajador estatal que no tiene carrera administrativa,
que es extorsionado todos los días a través de preventas, a través de sumas en negro, y que todo el tiempo está extorsionado en esa disyuntiva entre que es un servidor público y un trabajador. Lo planteo porque para nosotros es muy importante como trabajadores estatales esto. Y eso es lo que nosotros queremos abordar. Pensar desde nosotros, desde los trabajadores estatales, con el conocimiento que nosotros tenemos, los saberes que nosotros tenemos, pensar políticas públicas y un proyecto que atienda nuestras necesidades y que atienda las necesidades del resto de la población, que atienda las necesidades de las mayorías populares. Hay mucho más para decir. Yo podría hablar del presupuesto provincial, hablar de la coparticipación, hablar del sistema tributario, pero cuando pensamos, o pensé en cómo plantear esto, lo hablábamos con Danielo, o sea, preparando la charla, y nosotros lo que los invitamos es a lo que nosotros necesitamos como trabajadores para poder dar vuelta a esto. Cuando nosotros vamos a discutir con el gobierno, cuando vamos a discutir con los que administran el Estado, tenemos que tener propuestas que favorezcan a la mayoría. En ese sentido, nosotros es que los invitamos a participar, a ser creativos y ayudarnos entre todos a producir más conocimiento y más información. Muchas gracias.